Hola chicos, ¿cómo andan? Hoy es miércoles 14 de octubre y vamos a tener la clase de Ciencias Naturales. Seguimos con el capítulo número 7 que se titula El sostén y el movimiento en el ser humano. Esta vez vamos a trabajar con 3 páginas, de la 67 a la 69. Vamos a comenzar a explicar los textos, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es articulaciones, ¿sí? Y de lo que es músculos. Vamos con las articulaciones. ¿Qué características tienen las articulaciones y qué movimientos nos permiten hacer? Los huesos están unidos mediante ellas. No todas tienen movimiento y se clasifican en móviles, semimóviles y fijas. Las móviles permiten la realización de movimientos amplios, ¿sí? Y variados, como ocurre con la rodilla y el hombro. Las articulaciones semimóviles permiten movimientos pequeños entre los huesos, por ejemplo, los que se encuentran en la espalda, ¿sí? Las vértebras. Y las articulaciones fijas son simples zonas de unión entre huesos y prácticamente no tienen movimiento, como por ejemplo las que se encuentran en el cráneo, ¿sí? Lo que permite el movimiento, ¿sí? Son varios elementos. En los extremos los huesos que se articulan, están revestidos por un cartílago y toda la articulación está envuelta por una cápsula. Este contiene un líquido espeso denominado líquido sinovial. Los huesos se articulan entre sí y están unidos a su vez mediante ligamentos, ¿sí? Eso es todo lo que permite que las articulaciones permitan el movimiento, ¿sí? Muy bien, acá tenemos grandes ejemplos sobre las articulaciones, ¿sí? Móviles, semimóviles y fijas. Muy bien. Los músculos. ¿Qué función cumplen los músculos? Sabemos que el esqueleto sostiene y que los huesos se articulan entre sí, pero los músculos son los verdaderos productores del movimiento. Además, posibilitan mantener la posición erguida y dan forma al cuerpo. Cada movimiento del cuerpo involucra un músculo o más. Todos tienen la capacidad de contraerse y de relajarse. ¿Cómo se produce el movimiento de una parte del cuerpo? Los músculos esqueléticos que producen el movimiento voluntario de un hueso se encuentran unidos a este mediante un tendón, por lo que al acortarse y alargarse mueven el hueso y la parte del cuerpo donde se encuentra. Cada movimiento participan dos músculos diferentes. Mientras que uno se contrae, el otro se relaja. Y de este modo se pueden realizar movimientos controlados y precisos. ¿Sí? Y vamos a hablar un poquito de lo que son los músculos antagónicos, ¿sí? Que sería cuando uno se contrae y el otro se relaja, ¿sí? Y acá da unos ejemplos del brazo, de cómo uno se contrae y el otro se relaja, ¿sí? Vamos con los músculos voluntarios e involuntarios. ¿Cuál es la diferencia entre los músculos voluntarios y los involuntarios? ¿Sí? Que uno, el voluntario, lo tenemos que pensar, ¿sí? Lo podemos analizar, sé que voy a hacer ese movimiento, y los involuntarios son aquellos que no, que yo los hago sin pensarlos, ¿sí? Y acá hay una clasificación, dice, en todos estos movimientos intervienen tres tipos de músculos, los esqueléticos, el cardíaco y los lisos. Los esqueléticos se encuentran unidos al hueso y son voluntarios. El cardíaco, que forma el corazón, es involuntario. Y los lisos, que también son involuntarios, integran otros órganos, como por ejemplo el estómago. Miren qué importante y qué cantidad de músculos hacen todo el trabajo dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Muy bien, vamos con las actividades. Hay un cuestionario guía que las preguntas son: ¿qué características poseen las articulaciones? ¿Cómo se clasifican? ¿Sí? ¿Qué función cumplen los músculos? Todo esto está dentro del material de estudio. Chicos, recuerden que nosotros tenemos que trabajar con el manual y no sacar de otras partes, ¿sí? Siempre es importante trabajar con el material de estudio. ¿Cómo se produce el movimiento de una parte del cuerpo? ¿Cuál es la diferencia entre los músculos voluntarios y los involuntarios? ¿Y cuáles son los tres tipos de músculos que intervienen en el movimiento, que los acabamos de nombrar? Y por último, ustedes van a hacer algo que están acostumbrados, que es, yo les doy una consulta y ustedes van formando el crucigrama. Pero acá es al revés. Yo les doy las palabras y ustedes van a tener que buscar las referencias, ¿sí? Acuérdense que para buscar las referencias es como decir la definición de algo. Entonces, ustedes me van a tener que decir qué es, por ejemplo, un músculo para que yo sepa, ¿sí? Que la palabra, que esa referencia se referencia
mejor dicho, vale la redundancia, a músculos, ¿sí? ¿Se entiende? Ustedes buscan como la definición de músculos, ¿sí? Y así van completando todo. La palabra central es músculos y ustedes van a tener que buscar, sería como las definiciones de músculos involuntarios, esqueleto, contraerse, voluntarios, esqueléticos, tendón y lisos, ¿sí? Bueno, chicos, espero que les haya sido de mucha ayuda. Cualquier duda me consultan y les mando un súper beso.